Bien, ¿qué le parece si nos arrodillamos para orar? Vamos a hacer una oración de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos estar reunidos para poder estudiar tu palabra. Te pedimos por favor, Señor, que bendigas esta clase bíblica y que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles estén con nosotros ahora para guiarnos al conocimiento de tu verdad. Quédate con nosotros y ayúdanos a despertarnos en estos momentos tan terribles que nos está tocando vivir. Te dejamos todas estas cosas en tus manos y te pedimos por favor por aquellos miles de hermanos que en todo el mundo están tratando de hacer tu voluntad y que quieren formar clases bíblicas para dar a conocer tu palabra. Quédate con nosotros, perdónanos nuestros pecados y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora, debido a esa trágica calamidad que ha acontecido en Haití, hermanos, yo quería que dividamos una clase que tenemos que estudiar ahora, chicos, porque estoy muy preocupado con ese tema. Yo tenía pensado seguir con las clases de divinidad, del santuario, del ministerio de la mujer, pero estuve orando a Dios y bueno, me sentí movido por el Espíritu de Dios a tener que preparar una clase en donde hablar de estos temas. Yo sé que hace mucho calor, yo sé que estamos cansados, pero es importante que estudiemos esto, chicos, a nivel personal. Yo me preocupo como grupo. Y ojalá que Dios siga bendiciendo este grupo y esta clase bíblica, y ojalá que siga bendiciendo los otros grupos pequeños que acá en Tucumán también están bajando estas clases bíblicas para poder aprender. Me estuve enterando de que hay hermanos nuestros de acá de Tucumán que también están bajando estas clases. Nos comentó ayer una hermana que viene acá al grupo, nos comentó de que están bajando las clases y ojalá que a ellos también les sirva de estas clases para edificación. Como se habrán dado cuenta, hermanos, hay mucho terror por lo que está pasando. Hay gente aterrorizada. Ustedes saben lo que ha acontecido en Haití, un terremoto, hermanos, tremendamente grande que ha destruido. Y yo escuchaba, hermanos, en el noticiero ayer, y les voy a pedir por favor que hagamos silencio y se puedan concentrar en el tema que vamos a estudiar ahora, porque la Biblia tiene algunas cosas para enseñarnos y yo quiero que ustedes las aprendan. Era como apocalíptico las palabras que decían los noticieros ayer y hoy y antes de ayer y desde que ha sido ese terremoto en Haití. Y una de las palabras que decían era la siguiente: una nación ha sido borrada de la faz de la tierra. Más de 100.000 muertos, hermanos. Más de 100.000 muertos, y los sobrevivientes que no estaban en las ciudades ahora deambulan por las calles sin tener que comer, con hambre, con sed, sin agua. Hay saqueos, se están produciendo saqueos, peleas por la poca comida que hay, y a pesar de que se están enviando cascos azules, médicos voluntarios de todos los países, es terrible lo que está pasando. Pero más terrible va a quedar para ustedes cuando yo les muestre lo que la Biblia dice al respecto, con respecto a lo que ha sucedido en Haití. Por eso es que la clase esta, hermanos, es para adicionarla a la serie Los Adventistas debieran vivir en el campo. Todos los que han escuchado esta serie están tomando más en serio el hecho de alejarse de las ciudades. Cuidado que yo no soy fanático en ese tema. Yo no digo que se vayan al monte con las arañas y los alacranes y las cucarachas y las víboras. No. Ustedes ya saben bien y son expertos en el tema cómo es la escala. Primero las zonas rurales, después el campo, después el monte o las montañas. En esa escala. Tú ahora no te puedes ir a las hendiduras de las rocas o a las hendiduras de las peñas a meterte en una cueva porque no es el tiempo. Pero cuando finalice el tiempo de gracia, ahí sí va a ser el tiempo en que nosotros tendremos que encontrar las fortalezas de las rocas, las hendiduras de las peñas. Fortaleza de roca será su seguro, será su seguridad, dice Isaías capítulo 33, que después vamos a ver eso cuando ya finaliza el tiempo de gracia. Sí. Muy bien, exactamente. Ahora deberíamos irnos a las zonas rurales.
Cuando salga la ley dominical, al campo. Y cuando finalice el tiempo de gracia, muy bien, ya a las fortalezas de las rocas, a las montañas y a los lugares inaccesibles. O sea, entendiendo cualquier lugar inaccesible donde no pueda llegar comúnmente la gente porque no está acostumbrada. Ahora bien, hermanos, es tan grave lo que ha acontecido que las naciones del mundo, yo escuchaba por los noticieros que decían de que es un compromiso y un desafío para toda la humanidad lo que ha acontecido en Haití. Ustedes saben que Haití es una isla que está dividida en dos. Para la parte derecha está Haití y para la parte izquierda está República Dominicana. Es una isla dividida en dos, Haití y República Dominicana. El epicentro, hermanos, el epicentro del terremoto ha ocurrido a 22 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe. Ustedes saben que Puerto Príncipe es la capital de Haití. Y hermanos, el epicentro se ha dado a 22 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe. Pero resulta, hermanos, que también se ha sentido hasta en República Dominicana. Pero la destrucción se llevó a cabo en Puerto Príncipe, y en Puerto Príncipe era donde estaba concentrada la mayor cantidad de la ciudad, las construcciones edilicias, los edificios. Y en esa ciudad, hermanos, en esa ciudad es impresionante lo que ha pasado. Yo he estado viendo, he estado investigando. Es terrible lo que ha pasado, como, hermanos, hoy casi me largo a llorar cuando vi un hombre que hasta la mitad estaba cubierto por piedras y solamente le salían las patitas así. Y qué pena, hermanos, ¿no? Ahí tenemos hermanos nuestros adventistas que están sufriendo por eso. Y también tenemos gente que no es cristiana, gente que no es adventista. No sé si me explico. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Nos sentimos apenados tanto por la gente que es cristiana y que está sufriendo, tanto por la gente que no es cristiana. ¿Y cuál es nuestro pedido, hermanos? ¿Cuál es nuestro pedido? Que tengamos mucha oración, hermanos, mucha oración por esto que está sucediendo. Mucha oración. ¿Por qué? Es gravísimo. Yo realmente me conmovía por lo que estaba pasando, hermanos, y realmente estábamos viendo con mi mamá y era algo terrible, era algo espantoso, hermanos. Bueno, yo he visto el video donde se levanta el humo, hermanos. Después de que se ha dado ese terremoto, todo el polvo de las construcciones se elevó como un humo que después cayó sobre todas las personas y terminaron, hermanos, muriendo más de 100.000 personas. El terremoto tuvo una intensidad, hermanos, de 7,3 grados en la escala de Richter. 7,3 grados en la escala de Richter, hermanos. Después se produjo una réplica de 5,9 grados en todo el país. Y después se produjo otra réplica de 5,3 grados en todo el país. Y después han seguido un montón de réplicas más. Y el tema es que Haití quedó destruido. Y los de la par, que eran los vecinos, que era República Dominicana, quedaron aterrorizados. Porque se lo sintió en República Dominicana. Hermanos, yo les soy sincero, yo no sé qué pensar con respecto a esto, pero sí sé claro a dónde va. Yo ya tengo en claro a dónde va por la secuencia profética, por el diagrama profético, yo ya sé a dónde va. Pero no sé qué pensar cuando veo tanta calamidad junta. Más de 100.000 personas murieron y todas las naciones están enviando ayuda para esa parte. Y yo creo que después de que ha pasado esto, hermanos, muchos hermanos que se burlaban de la ida al campo ahora están reconsiderando. Ahí había adventistas en esas ciudades y pastores y murieron, hermanos. Y ahora nosotros oramos por Haití, por los hermanos nuestros que están ahí y por la gente que no es cristiana, hermanos, porque sentimos mucha pena y mucho dolor por lo que esta gente está pasando. Pero eso es un llamado urgente a que nosotros también
seamos llenos del Espíritu Santo para terminar de hacer la obra que Dios nos ha encomendado en las ciudades. Hermanos queridos, era impresionante todo lo que se decía. La desaparición de una nación, hospitales destruidos, esperan epidemias, hambre y sed, desafío para toda la humanidad, Puerto Príncipe destruido, etcétera, etcétera. Frases que decía la prensa mundial en todos lados. Uno de los países más pobres de América Latina, hermanos. Y bueno, en República Dominicana todos aterrorizados porque llegaron a pensar, hermanos, de que también República Dominicana iba a ser destruida por este terremoto, ¿sí? Todavía están bajo alerta de tsunami. El tema, la diferencia entre Haití y República Dominicana es que República Dominicana es un país muy avanzado a comparación de Haití. Haití es un país desordenado, un país idolátrico, un país pagano. Y la gente no tiene la culpa, hermanos, la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros como adventistas no estamos haciendo la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Sobre nosotros los adventistas recae la sangre de todos esos que se murieron ahí. Nosotros tenemos la culpa, porque nosotros no hemos hecho la obra que teníamos que hacer. Y si alguien me dice, no, sí se estaba haciendo obra, bueno, yo le contesto que parece que no fue suficiente. Por eso es que Dios lo mismo ha visto necesario destruirla. Lot, hermanos, vivía en Sodoma y en Gomorra y hacía su obra, pero la obra no fue suficiente, y hasta tal punto no fue suficiente que lo mismo dijo Dios, mira, tengo que destruirle esta ciudad. Ni 10 justos había como para preservar a la ciudad. Y es terrible, hermanos. Es terrible, yo no sé cómo decirlo, las cosas que he visto, no sé si largarme a llorar, no sé si angustiarme. Y encima hoy cuando me levanto, hermanos, empiezo a ver en la televisión terremoto en las costas de Ushuaia, terremoto en Perú, terremoto en Irán, terremoto en Nueva Guinea. ¿Por qué tantos terremotos juntos, hermanos? Ya van a ver, yo estoy haciendo la introducción, hermanos, y realmente no sé qué pensar, aunque sí sé claramente con convicción hacia dónde se dirige esto. Pero esas almitas que se perdieron ahí, la culpa es nuestra, la culpa es de la Iglesia Adventista porque no está haciendo la obra que debiera hacerse. Y si por ahí surge alguno que se siente tocado en su vida, porque dice que no es así como yo digo, entonces, hermanos, si se le ha caído el saco, que lo levante y se lo ponga. Porque si alguien me dice, sí se estaba haciendo la obra, y bueno, a mí no me consta. Y segundo, parece que no fue suficiente. Hermanos, son cosas tremendas. El terremoto dice que duró casi cerca de 1 minuto, mucho tiempo, hermanos. ¿Saben lo que es 7,3 grados en la escala de Richter, que dure casi 1 minuto? Sí, con que dure, hermanos, 10 segundos nomás puede producir graves daños. Fíjense, ¿no? Un equivalente a 35 bombas atómicas. Ahora, este mensaje, hermanos, esta clase que yo estoy dando ahora, la van a escuchar miles de adventistas. Y espero que con esto tomen en serio las cosas, porque a partir de que ellos escuchen esta clase, van a ver el mundo de una manera diferente por las próximas cosas que ahora van a venir sobre el planeta y sobre las ciudades. Y hermanos, yo estuve estudiando este tema y cuando veo lo que ha pasado en Haití, ciudades destruidas, gente muerta, gente aplastada, gente con hambre, llorando en las calles, hermanos, gente llorando en las calles, todo eso es mi culpa, es tu culpa, es nuestra culpa, porque si todos estuviésemos haciendo la obra, las ciudades hubiesen sido perdonadas, por lo menos por un tiempo más, pero nosotros estamos teniendo la culpa. Yo le pido paciencia, en esta noche vamos a ver una serie de cosas con ciencia y yo me siento contento que ustedes estén acá porque ya no sé cuántas clases más vamos a poder estudiar, ni sé si va a haber otra oportunidad. Pero es ciencia lo que yo les voy a mostrar.
Y si alguien quiere pensar de otra forma, que piense. Y si alguien quiere interpretar de otra forma, pues que interprete. Pero la Iglesia Adventista es la única que tiene la verdad para explicar las cosas que están pasando en esta tierra y en este planeta. Hermanos queridos, es terrible lo que ha pasado en Haití. Ahora, hermanos, y nos enteramos de terremoto en Perú, terremoto en las costas de Ushuaia, terremoto en Irán, terremoto en Nueva Guinea. ¿Qué se viene ahora después de lo de Haití? Hermanos, a todos los hermanos que nos escuchan en todo el mundo, prepárense, porque ahora esto ha sido un preludio de la destrucción de una ciudad completa. No parte de una ciudad. Todo Puerto Príncipe está destruido. A veces hay terremotos y bueno, una parte de la ciudad se destruye, o los edificios se dañan, o algunos se caen, o algunos se derrumban. Todo Puerto Príncipe está destruido. Cumplimiento exacto de lo que la hermana Joy viene prediciendo. Entonces, hermanos, avanzando un poquito con este estudio, yo les hago una pregunta. ¿Qué se viene después de Haití? ¿Qué se viene después de Haití? ¿Y por qué Haití fue castigada de esta manera, hermanos? Quizás a alguien le parezca doloroso que yo esté diciendo castigo, pero yo simplemente saco lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos, y con mucho dolor por nuestros hermanos y por nuestro prójimo que vive allá en Haití. Vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a Marcos capítulo 13 primeramente. En Marcos capítulo 13, por favor, tratemos de prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Ustedes ya conocen esto, pero vamos a tratar de desglosarlo un poco más, ¿no? Y a través de este estudio van a entender por qué ha pasado lo que ha pasado en Haití y qué es lo próximo que se viene. ¿Se entiende, hermanos? Con este estudio les va a quedar en claro por qué ha pasado lo que ha pasado en Haití y qué es lo próximo que se viene sobre las diferentes ciudades del mundo. En Marcos capítulo 3, el versículo 8, y por favor presten atención al versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso ya está sucediendo. Y habrá terremotos en muchos lugares. Y ahí me detengo, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Y habrá terremotos en muchos lugares. Hoy no más, hermanos. Terremoto en Irán, terremoto en las costas de Ushuaia, terremoto en Perú, terremoto en Nueva Guinea. Hoy no más, después de este terremoto en Haití. Terremoto que afectó toda la isla, Haití y República Dominicana. Y como le estaba hablando recién de República Dominicana, están aterrorizados. Y decían esta palabra, están aterrorizados. Y yo busqué el video de lo que pasó en Haití y después investigué lo que pasó en República Dominicana. República Dominicana, hermanos, es un país mucho más avanzado, incluso tiene mucha seguridad sísmica. Pero aún así salieron todos a la calle y se veía el miedo, se veía el terror. Toda la policía, los bomberos estaban, hermanos, tratando de poner en orden la palabra terror. Y eso que todavía estamos bajo el tiempo de gracia y ya se habla de la palabra terror. Y aquí, en Marcos capítulo 3, hermanos, se está refiriendo al tiempo del fin. El versículo 8 dice, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Y como si fuera poco, hermanos, noten cuán grave es. Esto recién es el principio nomás. ¿Por qué creen que yo les digo a ustedes qué se viene ahora después de lo de Haití? ¿Qué es lo que se viene después de esto? ¿Qué tenemos que esperar? Si estos son principios de dolores, ¿qué va a pasar cuando vengan los dolores? Por eso yo trato de abrir la mente de ustedes con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y exponiendo la palabra de Dios es lo único que me hace madurar. La palabra de Dios alumbra, hace entender a los simples, pero para que ustedes, hermanos, estén preparados, dice la Biblia, ojo, esto es solamente principio de dolores.
Recién está principiando los dolores, hermanos. O sea que esto se viene peor, se viene para peor, y se viene para más peor, y se viene para recontra más peor. Porque lo que ha pasado en Haití son principios de dolores. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué yo les digo que oren, que estudien la Biblia, que testifiquen, que se esfuercen en la gracia de Dios? Porque esto se va para peor. Esto no es para mejor. Esto no va a mejorar. Recién estos son principios de dolores. Y ahora noten que después de que en el versículo 8 habla de los terremotos en diferentes lugares, ahora viene el 9. Y noten bien lo que dice el 9. Mas vosotros mirad por vosotros. ¿Se dan cuenta? Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. A ver si ustedes son inteligentes. ¿Cómo conecto el versículo 8 con el versículo 9? ¿Por qué el versículo 8 habla de todo tipo de catástrofes y el versículo 9 ya habla de la persecución del pueblo de Dios? Entonces, si el versículo 8 habla de todo tipo de catástrofes y en el versículo 9 ya somos perseguidos y llevados a dar testimonios, entre el versículo 8 y el versículo 9, ¿qué se ha dictado? La ley dominical, lo cual nos lleva a ver que viviendo nosotros hoy en el versículo 8, ya se está preparando el camino para la ley dominical, hermanos queridos y amados por el Señor. Sí. Bueno, entonces noten, el versículo 8 prepara el camino para el 9. Repito, el verso 8 prepara el camino para el 9. Nosotros estamos viviendo ahora en el versículo 8. Ya viene el 9. ¿Se dan cuenta de la ciencia de la palabra de Dios? En el 9 ya está la ley dominical activa. Y como dice el espíritu de profecía, lo que se va a llevar a dictar la ley dominical o las leyes dominicales, si lo quieren llamar de esa forma, es que va a haber tantas catástrofes terribles y espantosas hasta tal punto que la gente va a llegar a pensar de que todo esto está pasando porque el ser humano se ha alejado del Ser Supremo. No hablo de Dios, hablo del Ser Supremo, porque todas las religiones de manera ecuménica no van a hablar específicamente del Dios de la Biblia, sino del Ser Supremo. El catolicismo hablará de su Dios, el protestantismo de su Dios, los testigos de Jehová de su Dios, los musulmanes de su Dios, y dirán, estas cosas están viniendo al mundo porque nos hemos alejado de Dios, del Ser Supremo, y entonces se va a dictar una ley dominical. Por eso es que no es casualidad que el versículo 8 después le sigue el versículo 9 en ese orden. Por eso el versículo 9 dice, mas vosotros mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y siguen diciendo, hermanos, y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. De ahí sigue en orden cronológico. En la ley dominical, ¿qué sigue? ¿Qué recibimos? La lluvia tardía, hermanos. Aquí está hablando en el versículo 11 de la lluvia tardía. Y sigue diciendo, hermanos, versículo 12, y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos, o sea, de todo el mundo ya en el tiempo del fin, por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces noten este orden: catástrofes, ley dominical, lluvia tardía, mártires. ¿Se va entendiendo la secuencia profética, hermanos? Por eso ustedes que están invirtiendo tiempo ahora en conocer las verdades profundas de la palabra de Dios,
les pido por favor, no dejen de orar. Hoy estuve orando mucho por este tema. María José estuvo orando. Ustedes también están orando. No dejen de orar, porque lo que está pasando ahora solamente es ahora principio de dolores. Solamente recién están comenzando los dolores. ¿Y qué va a pasar cuando realmente vengan los dolores completos, cuando finalice el tiempo de gracia? Para todos los adventistas que me escuchan en todo el mundo, les suplico por favor, perdonen y disculpen los defectos de este siervo, de este servidor. No se fijen en mí porque yo tengo muchos defectos, pero fíjense en Cristo y en la doctrina de Cristo. Cristo y su doctrina son perfectos, no tienen defectos. Ahora yo tengo defectos, tú tienes defectos, la iglesia tiene defectos, pero Cristo y su doctrina son perfectos. Y acuérdense, esto que está pasando son principios de dolores y estamos viviendo en el versículo 8. Lo cual me lleva a discernir espiritualmente, hermanos, a mí me lleva a discernir que la ley dominical está muy cercana. Basándome en Marcos capítulo 13, versículo 8 y 9, yo discierno de que la ley dominical, hermanos, está muy cercana. ¿Y por qué Dios está castigando así a las ciudades, hermanos? Yo veo otras iglesias que no quieren decir que Dios castiga, pero Dios está castigando. Y tenemos que decir que Dios castiga, hermanos, porque ¿cómo será que la maldad del hombre está llegando a tal grado, hermanos, que Dios tiene que utilizar estas medidas tan estrictas? Vamos a Amós capítulo 3 para que entendamos un principio. Porque hay que entender un principio que yo les quiero mostrar. Vamos a Amós, vamos a ver mucho fundamento bíblico. En Amós, capítulo 3, un capítulo que nosotros a veces lo usamos para hablar del yugo desigual, pero tenemos que utilizarlo también para hablar de otras cosas. En Amós capítulo 3 leemos los versículos 6 al 10. En Amós capítulo 3, versículos 6 al 10, habla algo sumamente interesante, hermanos. Amós capítulo 3, versículos 6 al 10. Tocaráse la trompeta en la ciudad. En la ciudad. La trompeta, hermanos, es el mensaje de alerta que se debe dar en la ciudad y del cual nosotros somos responsables de no darlo, porque nosotros no lo estamos dando como realmente Dios quiere. Tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y si yo pregunto, hermanos, ¿y el mal que ha sucedido ahora en Haití, quién lo ha hecho? Porque, hermanos, le hago una pregunta. Si Dios manda un castigo directo, Él es dueño de hacerlo. Y si Dios permite que pase algo, en última instancia, el que permite, ¿quién es? ¿Dios le puede dar una orden a un ángel santo para que ejecute destrucción? Sí. ¿Y quién da la orden? Dios. ¿Dios puede permitir que los demonios causen destrucción en la tierra? Sí. ¿Y quién da la orden permitiendo? Dios. Hermanos, en última instancia, el responsable sabio, amoroso y equilibrado de todas las cosas es Dios, que está sentado en el trono. Pero sí queda en claro algo: Dios no hace iniquidad, Dios no hace injusticia, Dios nunca ha dejado de tener amor por el pecador. El hecho de que Dios sea el responsable de las cosas que pasan no significa que Él ha hecho injusticia, no significa que Él ha hecho crueldad, no significa que Él es malo, no significa que Él es injusto, no, para nada. Cuando yo hago responsable a Dios de una cosa, significa en el sentido perfecto. Dios nunca hace injusticia, y cuando Él hace algo, lo hace porque Él ha creído conveniente que es lo que tiene que suceder. Por eso en Amós capítulo 3, versículo 6, la última parte dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermanos, ¿Dios está destruyendo las ciudades sin antes haberlo revelado a algún profeta? ¿A qué profeta le ha revelado la destrucción de las ciudades?
Bueno, a todos los profetas bíblicos, pero ¿a quién más en este último tiempo? A Helena de White. Y a Helena de White Dios le ha revelado más claramente la destrucción de las ciudades que a cualquier falso profeta, que Benjamín Solari Parravicini, que Michel de Nostradamus y qué sé yo cuántos más. Ellos también hablan de la destrucción de las ciudades, pero hablan vagamente. La hermana White habla claro y dice: Jehová me ha dicho. Los otros se hacen de pintar figurita, de pintar cuadrito, de escribir cuarteta que nadie las entiende. La hermana White es claro y dice: Dios ha dicho esto, y va a pasar esto, y va a pasar así, por esto y por aquello, y da las razones, y punto. Así es un profeta de Dios. Un profeta de Dios habla claro. En cambio, Michel de Nostradamus habla y se hace el misterioso y se esconde detrás del misterio. Hermano, eso no es un profeta. Eso saben que es algo ridículo. Un profeta de Dios es claro y se nota la procedencia del mensaje cuando ese mensaje viene de un profeta de Dios. Y el profeta de Dios habla en nombre de Dios y te explica las razones de por qué van a venir los castigos a las ciudades. Y dice, hermanos, el versículo 8, bramando el león, ¿quién no temerá? Hermanos, ¿y sabían ustedes que en el Antiguo Testamento a Jehová se llama el león? Y en el Nuevo Testamento se le llama el león de la tribu de Judá. ¿Qué pasa cuando Cristo, hermanos, se enciende la ira de Cristo y tiene que comenzar a ejecutar juicios? Bramando, hermanos, el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Y hablando, hermanos, y aquí sacamos un solo ejemplo, que sería la ciudad de Samaria para ese tiempo, porque estamos tocando la ciudad de Samaria, que era la capital de Israel, el reino del norte en aquellos tiempos, y tomen como ejemplo para las ciudades del tiempo del fin. Y noten lo que dice el versículo 8, haced pregonar sobre los palacios de Azoto y sobre los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y violencia en medio de ella, y no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojando, dice, despojos en sus palacios. Dios estaba por castigar a la ciudad de Samaria, y Dios dice, vengan a ver, vengan los de Egipto, vengan los de las otras naciones, vengan a ver que yo no soy injusto. Vengan a ver que yo no soy malo, dice Dios. Vengan, reúnanse, vengan a ver todo lo que se hace en Samaria. Maldad, rapiña, violencia, crueldad, abuso, gente mala. Vengan, por favor, vengan a ver que no soy yo el malo, vengan a ver. Los desafía Jehová para que queden claro que cuando Samaria sea castigada y venga el mal sobre Samaria, iba a ser por las muchas opresiones en medio de ella y por la mucha violencia en medio de ella. Por eso, hermanos, para entender este principio queda claro que cuando Dios castiga no es porque Dios es malo, sino porque nosotros somos perversos, nosotros somos incrédulos, nosotros somos idólatras, nosotros nos volvemos malos, nosotros nos apartamos de Dios, nosotros nos volvemos al espiritismo, a la idolatría, al ocultismo, a la abominación, a las maldades. El ser humano, hermanos, se vuelve él a la maldad. Por eso cuando Dios profetiza a través del profeta Amós, dice, reuníos, vengan a ver lo que pasa en Samaria, y van a ver todas las opresiones y las crueldades que se hacen en medio de ella. No saben hacer lo recto, lo único que hacen es atesorar rapiña. Solamente hay despojos en sus palacios, robo, maldad, abuso del rico contra el pobre, abuso del fuerte contra el débil. Ahora entienden, dice Jehová, ¿por qué tengo que castigar a Samaria? Siempre cuando Dios castiga, hermanos, queda vindicada la justicia de Dios, porque nosotros somos los malos, no ese Dios maravilloso de amor que tenemos nosotros. Vamos a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, habiendo entendido por qué Dios a veces hace el mal en una ciudad y castiga a una ciudad, vamos a Lucas 21 para repasar el párrafo con el cual habíamos empezado.
en Lucas capítulo 21, hermanos, Lucas capítulo 21, versículo 11 al 19. Y ya van a ver, algún día quiero hablar sobre los ovnis, hermanos. ¿Han escuchado hablar alguna vez de los extraterrestres y de los ovnis? Quiero dar una serie sobre esa para que vean qué lugar ocupa y cómo se relaciona con el espiritismo científico y cómo es otra manera de llevarlos por esa rama al engaño a muchas personas. Bien, en Lucas capítulo 21, versículo 11 al 19, vamos a sacar solamente lo que nos interesa a nosotros. Pero ¿sabían que en el versículo 11 también habla de los ovnis? Pero ahora no vamos a tocar ese tema, vamos a sacar solamente lo que nos compete ahora. En el versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos. El de Haití, hermanos, fue grande, y van a venir más grandes todavía. El otro versículo paralelo de Marcos 13 decía que iba a haber terremotos en diferentes lugares. Ahora aquí le añade un detalle y dice que serán grandes terremotos, super terremotos. Y dice así, y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Algún día les voy a explicar qué son las grandes señales del cielo. Habla en plural y habla de muchas, ¿sí? Bueno, versículo 12. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán. ¿Cuándo nos van a echar mano y nos van a apresar con las manos y nos van a llevar preso? En la ley dominical. Y nos perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles. Hermano, ¿vamos a ir o no vamos a ir a las cárceles? Hay posibilidad de cárcel. A las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Poned pues en vosotros, en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder. Versículo 15. Porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. ¿Por qué? Porque tendremos la lluvia tardía. Repito el versículo 15, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Versículo 16, mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Cuando recibamos la lluvia tardía habrá muchos mártires. Versículo 17, y seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué dice de todos? Porque todo el mundo estará contra nosotros. Por causa de mi nombre. Versículo 18, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Versículo 19, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, o ganaréis vuestras almas. Por eso es que queden claro que para el tiempo del fin, hermanos, para el tiempo del fin, qué casualidad que justo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, todos estos párrafos y todo este fundamento bíblico que estamos estudiando y en el cual estamos invirtiendo tiempo es para preparar ya nuestra mentalidad y estar maduros espiritualmente e intelectualmente, porque esto va a empeorar, hermanos. Por favor, les suplico, por favor entiendan, esto no va a mejorar, esto va a empeorar y van a haber cosas peores. Un hermano que estaba chateando con gente de Centroamérica me comentaba que había adventistas que decían, no, dice, ¿cómo? Esto no lo puede hacer Dios. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Dice, ¿cómo Dios va a permitir que tanta gente muera? Y yo le pregunto, ¿y por qué no lee todo lo que dice la Biblia? Y yo le digo, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no habrá hecho? Y yo le muestro, el escrito está. Yo no digo nada. Yo no digo nada, hermanos. Cuando me preguntan, yo me remito a no filosofar. Yo le muestro el versículo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no habrá hecho? Y después el contexto, después de decirte que Dios es dueño de hacer lo que quiere, después Dios vindica su carácter y te muestra por qué lo hace. Después te muestra por qué lo hace.
para que nadie vaya a interpretar mal el carácter de Dios y después ir a decir que Dios es malo y que no es amor y que no tiene amor. Dios tiene mucho amor, pero cuando una nación se pasó del límite, comienza el ministerio de su ira. Siguiendo con este tema, hermanos, vamos viendo algunas cosas interesantes, ¿no? Vamos a leer el Evangelismo, página 26. Y vamos a ver cómo tenemos que advertir a las ciudades de todas estas calamidades que vendrán. En el libro del Evangelismo, la página 26, hermanos, presten atención a lo que dice. Evangelismo, página 26, y dice el título: las ciudades populosas serán barridas. Citas que ustedes ya conocen, pero que yo necesitaba, hermanos, hacerles recordar de nuevo. Y dice así: en todas partes hay hombres que deberían ocuparse en el ministerio activo y dar el último mensaje de amonestación a un mundo caído. ¿Por qué no pasa eso, hermanos? ¿Por qué no se está llevando a cabo un ministerio activo? ¿Por qué? En todas partes hay hombres que deberían ocuparse en el ministerio activo y dar el último mensaje de amonestación a un mundo caído. Aún no se ha realizado la obra que desde hace mucho tiempo ha debido llevarse a cabo para ganar almas para Cristo. Y noten, hermanos, y esto es lo que a mí me hacía enojar mucho, lo que vulgarmente decimos me da bronca. ¿Saben lo que me daba bronca, hermanos? Lo que ahora yo he leído acá en el Espíritu de Profecía. Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Nosotros hemos sido crueles a no hacer la obra. Yo por ahí reniego cuando veo mancebos o mancebas frívolas que solamente viven para la facultad o para los estudios o para los cumpleaños o para las salidas o para las vacaciones y no para hacer la obra de Dios. Y acá dice así, hermanos, yo leo esta cita y quizá muchos estén de acuerdo conmigo. Dice: se ha descuidado cruelmente. Nosotros los hemos descuidado. Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías, que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. ¿Quién tiene la culpa de descuidarlos? Nosotros. Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías, que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas. ¿Cómo? Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Y aquí me detengo. Dice que tenemos que ir a avisarle a esas ciudades. No dice que hay que ir a predicarle a Cristo solamente, y no dice que hay que ir a ganar armas para Cristo solamente. Dice que hay que avisarles que se vienen calamidades sobre las ciudades. Porque alguien puede decir: no, solamente hay que ir a predicar a Cristo y ganar almas para Cristo. No, la hermana White dice que aparte de ganar almas para Cristo, aparte de predicarles a Cristo, dice que hay que anunciarles de que esas calamidades inminentes pronto vienen sobre las ciudades. Repito la cita, dice así: falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Pero ¿quién pone en el cumplimiento de esta obra el celo sincero que Dios requiere? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que nosotros tenemos que amonestar a estas ciudades? Evangelismo, página 27 y página 28, hermanos. Es interesante lo que dice acá, hermanos. En el libro Evangelismo, página 27 y 28, dice un título, hermanos:
el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente. Y dice así: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Y ustedes me dirán, ya sabemos eso. Pero ¿sabes esto? Continúa la cita. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Ya están cayendo. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. ¿Cómo? Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y lo que voy a leer ahora, lo que les voy a leer ahora es lo que más me asusta todavía. Y les voy a interpretar lo que quiere decir acá. Los agentes del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. ¿Cómo? Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Dice que vienen grandes cambios y los últimos movimientos serán rápidos, y tan rápidos, hermanos, que lo que ha sucedido en Haití ni se lo esperaban. Fue tan rápido, hermanos, que hay más de 100.000 muertos. Después decían 120.000, ahora dicen más de 140.000. Fue tan rápido, y yo me imagino, yo quiero hacer un recuento. Retrocedamos en el tiempo un día antes del terremoto en Haití. Retrocedamos en el tiempo al día anterior en que se iba a producir el terremoto en Haití, ese terremoto de 7,3 grados. Yo me imagino que los adventistas que vivían ahí en Haití habrán dicho, cuando leían, por ejemplo, el Evangelismo, página 27 y 28, habrán dicho los adventistas de Haití, ¿cuándo será que se van a cumplir estas cosas? ¿Será verdad lo que dice la hermana Huay? Yo me imagino que habrá habido adventistas fieles y no tan fieles, adventistas buenos y adventistas malos. Pero ¿habrán creído lo que dice acá? Que los movimientos finales iban a ser rápidos, y que cuando habla de los movimientos finales lo habla en el contexto de las calamidades. Y de pronto, hermanos, ellos habrán dicho, no, quizás no va a ser aquí, o no va a ser tan rápido. Y quizás había, hermanos, adventistas fieles y súper consagrados, y capaz que creían esto, y de pronto llegó el cumplimiento de lo que decía acá, tanto para el que creía, como para el que no creía, o como para el que creía a medias. Y de pronto Puerto Príncipe queda borrado de la faz de la tierra. Y hermanos, ¿y qué pasa lo que estamos viviendo ahora en Tucumán? Nosotros, claro, estamos en nuestra soberbia y decimos, aquí sí sabemos que esto va a pasar, pero aquí no. Los de Haití también decían lo mismo, aquí no. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando nos encontramos en un estado de tibieza tan grande? ¿Y qué ha pasado en las últimas tormentas que hubo acá en Tucumán? ¿Cómo nos hemos asustado, no? ¿Cómo nos hemos asustado? Hermanos, tomemos en serio lo que dice el espíritu de profecía y preparémonos, oremos que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán tan rápidos. En Haití fueron tan rápidos que muchos adventistas no tuvieron tiempo quizás de hacer su última oración en el momento en que vino el terremoto. Y lo que pasó en Haití, hermanos, es un preludio de lo que va a pasar en muchas otras ciudades. O sea que esperen pronto y estén listos para ver lo que va a pasar en otras ciudades, en otras partes del mundo, en otros países del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar en otros países del mundo? ¿Qué es lo que va a pasar en otras ciudades del mundo? Todo esto, lo que va a pasar, hermanos, es un preludio. Vienen cosas peores, vienen cosas terribles, y ay de aquel que no haya hecho su refugio en Cristo, y ay de aquel que no esté velando para prepararse, ay de aquel que no esté orando de ser tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos queridos, yo les hago una pregunta. Les hago una pregunta, hermanos. ¿A qué se debe, por ejemplo, cuando hay una calamidad? Cuando hay, por ejemplo, un hambre, una guerra, un terremoto, una sequía. ¿Será que eso tiene que ver con la moralidad de los dirigentes de una nación? Les voy a mostrar una ciencia, hermanos. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 21. En 2 de Samuel, capítulo 21, vamos a ver algo interesante. En 2 de Samuel, capítulo 21, se encuentra una explicación. Versículo 1 al 3 y versículo 14. Y Dios explica por qué una calamidad determinada se da sobre un sector geográfico determinado. Y cómo se muestra la intervención divina allí. En 2 de Samuel capítulo 21, versículo 1 al 3 y 14 dice así: Y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Ahora, trasladémonos a la época de David. Y vemos que hay hambre por 3 años en la tierra. Y estamos ahí como clase bíblica, como grupo pequeño, y nos preguntamos, ¿por qué será que hay tanto hambre? Y alguien dirá, no, lo que pasa es que es el calentamiento global. No, lo que pasa que es la naturaleza que en forma cíclica, estas cosas siempre se dan. Así dice la gente, ¿no? Esto siempre se ha dado, que haya hambres, que haya sequías, que haya terremotos, que haya calamidades, siempre se da. Y David observa que había por 3 años hambre en esa zona y se comienza a preocupar. Y noten lo que pasa. Y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, que era un dirigente político. Es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Hubo un crimen que este político, que este dirigente había hecho, y la calamidad que estaba viniendo ahora era por causa del pecado de Saúl, que todavía no se iba, y Dios estaba enojado con esa familia y había venido el castigo sobre esa tierra. Entonces dice el versículo 2 y 3, entonces el rey llamó a los gabaonitas y hablóles. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el residuo de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Mas Saúl había procurado matarlos con motivo del celo por los hijos de Israel y de Judá. Versículo 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué os haré y con qué expiaré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Etcétera, 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 y comienza a comentar todo el relato, lo que le pidieron los gabaonitas. Y bueno, y después dice el versículo 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y después se aplacó Dios con la tierra.
Dios estaba enojado con esa tierra por causa de los pecados de aquellos que moraban en ellos. ¿Qué explicación les doy con esto, hermanos? Cuando viene una calamidad sobre una tierra, sobre una zona geográfica, la Biblia muestra de que a veces Dios se enoja con esa tierra, y es por la maldad de los dirigentes de esa tierra, por la maldad de los habitantes de esa tierra. No es por casualidad, no es por la naturaleza, no es por el calentamiento global, no es porque es algo cíclico, no es porque las cosas siempre han sido así. Y hay gente, hermanos, que tiene miedo de hablar de las calamidades. Hay gente que le tiene miedo a las calamidades. ¿Saben por qué? Porque son unos depravados impíos. Acá y en mi casa y en tu casa y en todos lados, los depravados, los impíos, los malos, no quieren escuchar hablar de calamidades. ¿Saben por qué? Y eso lo hablo con mi hermana, lo hablo con mi hermana. Y la gente sinvergüenza, hermanos, la gente mala, no quiere escuchar hablar de calamidades y siempre le conviene decir que eso siempre pasa. ¿Saben por qué? Porque esta gente se da cuenta de que son malos padres, malos familiares, malos hermanos, malos hijos. Entonces cuando tú le empiezas a hablar de calamidades, le viene acá y allá, le comienza a ver de los pecados de adulterio, de fornicación, de borrachera, de maltrato que hacen a la familia. Entonces no quieren escuchar de las calamidades. Pero Dios es fuerte, hermano, por su propia fuerza, y también sus hijos son fuertes. Sus hijos son fuertes. Y ojalá que Dios proteja a sus hijos en el tiempo del fin, porque toda esta gente mala que hace tanto daño va a ser barrida de la faz de la tierra, como lo dice acá. Ahora, en el tiempo de angustia previo, o cuando finalice el tiempo de gracia. Y yo me indigno, hermanos. ¿Saben por qué me indigno? Me indigno porque toda esta gente que no le escucha hablar de calamidades, fíjense y se van a dar cuenta de algo. Son malos padres, malos esposos, malos hijos, malos familiares, y por eso no les gusta escuchar hablar de calamidades. Pero nosotros sabemos cuál es el verdadero sentido y cuál es la verdadera explicación de por qué pasan las cosas. David dice: pero Señor, ¿por qué hay esta calamidad en la tierra? Y bueno, por el pecado del gobernante Saúl. Había un gobernante, un político, que se mandó tantas tonterías y tantos pecados y tantas abominaciones, que ahora el castigo está por la tierra. Ahora el castigo está en la tierra. Ya Saúl había muerto, pero el castigo seguía por culpa de la maldición que ese tipo había traído. Ese hombre sinvergüenza había traído. Pero se va a terminar esto, hermanos. Gracias a Dios que pronto se va a terminar toda esta situación. Dios está airado, y les quiero mostrar algo interesante. Vamos rapidito al Salmo 7. Vamos rapidito al Salmo 7, para que vean cómo Dios lo considera al impío, hermanos. Vamos a ver algo que les quiero mostrar. A ver si lo puedo encontrar. No es parte del tema, hermanos. No es parte del tema. Vamos al Salmo número 7. Salmo número 7. Y vamos a ver, hermanos, el versículo 10 hasta el 17. Presten atención lo que Dios declara acerca de los impíos, aquellos que son malos padres, malos esposos, malas personas. Fíjense lo que dice Salmo 7, versículo 10 al 17. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es el que juzga al justo, pero noten lo que dice: y Dios está airado todos los días contra el impío. Dios, que es un Dios de amor, aquel que es un mal padre, un mal esposo, una mala persona, dice de que de ese mismo Dios de amor que ama al pecador, está recontra enojado. ¿Saben lo que es la ira, hermanos? Airado es cuando tiene ira. Ese mismo Dios de amor está airado contra el impío todos los días, porque el amor de Dios no excluye que Dios se enoje. Les pongo un ejemplo. Yo soy un super criminal. ¿Dios me ama como pecador? Claro que sí.
pero eso no deja de lado que está recontra enojado conmigo por las cosas malas que hago. Les pongo un ejemplo. Tu padre te puede amar a ti, pero cuando tú haces una fechoría, se enoja tu padre contigo y te hace chachás con la cola. Su amor no deja de lado su enojo. Es más, porque te ama se enoja. Entonces, hermanos, y esto es una ciencia que mucha gente no entiende, el hecho de que Dios ama al pecador no deja de lado de que Dios se enoja contra el pecador por el mismo amor que tiene y se enciende en ira, y si lo tiene que castigar, lo castiga. Entonces dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Y aquí viene la advertencia en el versículo 12. Si no se convirtiere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y se pone peor en el versículo 13. Asimismo ha aparejado para él armas de muerte. Ha labrado sus saetas para los que persiguen, dice mi versión antigua. Para todos aquellos que persiguen al pueblo de Dios, él ha armado saetas. Dios para el impío. Versículo 14. He aquí que ha tenido parto de iniquidad, concibió trabajo y parió mentira. Pozo ha cavado y ha ahondádolo, y en la fosa que hizo caerá. Se está profetizando lo que Dios va a hacer con el impío, hermanos. Y dice el versículo 16, su trabajo se tornará sobre su cabeza y su agravio descenderá sobre su mollera. Y hasta ahí nomás, hermanos. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Cuando una persona no le gusta escuchar hablar de calamidades es porque anda en algún pecado acariciado, por eso se muere de miedo y tiene miedo. Y nosotros debemos predicar lo que es la verdad y esperar el juicio de Dios, hermanos. En el libro El Evangelismo, página 163, Evangelismo, página 163, noten que estamos dando mucho fundamento bíblico y del espíritu de profecía. En el libro El Evangelismo, página 163, dice lo siguiente. Libro El Evangelismo. En la página 163, hermanos, dice así: haced resonar la alarma. ¿Se dan cuenta lo que Dios les está pidiendo, hermanos? Haced resonar la alarma en todo el país. Decid a la gente que el día del Señor está cerca y que se ha aproximado con mucha prisa. Nadie quede sin amonestar. Nosotros habríamos podido estar en el lugar de las pobres almas que están en el error. ¿Cómo? Nosotros habríamos podido estar en el lugar de las pobres almas que están en el error, de acuerdo con la verdad que hemos recibido en más abundancia que otras personas. Somos deudores y por lo tanto debemos compartirla con ellas. No tenemos tiempo que perder. Los poderes de las tinieblas están trabajando con intensa energía y Satanás avanza con astucia para sorprender a los que ahora duermen, tal como hace un lobo para apoderarse de su presa. Tenemos amonestaciones que debemos dar ahora. Tenemos una obra que debemos realizar ahora, porque pronto será más difícil hacerlo que de lo que nos imaginamos. Porque pronto será más difícil hacerlo de lo que nos imaginamos. Y ahora presten atención. La venida del Señor está más cercana de cuando creímos por primera vez. El gran conflicto se está aproximando a su final. Las noticias de cada calamidad que ocurre en el mar o en la tierra son testimonios del hecho de que el fin de todas las cosas está cercano. ¿Cómo? Las noticias de cada calamidad que ocurren en el mar o en la tierra son testimonios del hecho de que el fin de todas las cosas está cercano. Las guerras y los rumores de guerras así lo indican. ¿Hay algún cristiano cuyo pulso no se apresure al anticipar los grandes acontecimientos que se están desarrollando ante nuestros ojos?
El Señor está por venir. Oímos los pasos de un Dios que se aproxima para castigar al mundo por su iniquidad. ¿Cómo? Oímos los pasos de un Dios que se aproxima para castigar al mundo por su iniquidad. Debemos prepararle el camino, desempeñando nuestra parte en la preparación de un pueblo para este gran día. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y eso que ya les voy a dar las citas más fuertes, ¿no? Bueno, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Las noticias de las calamidades que constantemente nos estamos enterando anuncian de que Cristo viene. Pero aquí, hermanos, prepárense, esta cita es la más fuerte que yo conozco hasta el momento, teniendo en cuenta lo que ha pasado en Haití. Evangelismo, página 24 y 25. Evangelismo, página 24 y 25. Esto sí, hermanos, es interesante. Y a mí, cuando yo he leído esta cita, ahí fue cuando me asusté. Traigan a su mente ahora todo lo que está pasando en Haití. Traigan a su mente el terremoto que hay en Haití, la gente que está sufriendo. Y el libro del Evangelismo, en la página 24 y 25, dice así: bajo el título Si las amonestaciones celestiales no son escuchadas. Por favor, hagan un último esfuerzo que ya vamos redondeando. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Noten lo que Dios le pidió a la hermana Huay que declare, y se queda corto Nostradamus. Y todos los que son como Nostradamus se quedan cortos porque Nostradamus, al ser un satánico, nunca habló claro. Porque para hablar claro tiene que decir quién lo envía y por qué autoridad dice eso. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que está diciendo acá? Por favor, presten atención. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos. Serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Y ahora noten, sus agentes invisibles causarán destrucción. Los agentes invisibles de Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción. Aquellos que dicen, habían hermanos de Centroamérica que discutían con un hermano nuestro, incluso hasta hablaron por teléfono y le decían, no, Dios no puede hacer eso. ¿Y por qué dice acá la página 24? Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Y sigue diciendo, hermanos, acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas. ¿Qué es lo que ha pasado en Haití, hermanos? Y dice así, acontecerán calamidades, y calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Por eso es que yo, basándome en la página 24, les digo, ¿qué sigue ahora después de lo de Haití? ¿Qué nos espera ahora después de lo de Haití, hermanos? En cada ciudad de cada nación del mundo. Repito, acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo.
Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. Es impresionante, hermanos, esto. Esto es impresionante. Y sigue diciendo, el Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. ¿Cómo? ¿Cómo? El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras, sino que castigará, noten la palabra castigo, aquellos que dicen que Dios no castiga, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Y hermanos, ¿qué abundaba mucho en Haití? La macumba, el espiritismo, el ocultismo, la santería, todo tipo de espiritismo, todo tipo de magia negra, todo eso, hermanos. Y por eso dice, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. Cuando alguien les vengan a decir que esto no es de Dios, que Dios no castiga, le leen Evangelismo página 24 y página 25. Evangelismo página 24 y página 25, hermanos. Siguiendo adelante, hermanos, les leo ahora la página 25 y 26. Ahora lo que les voy a leer, hermanos, es impresionante, ¿no? La página 25, 25 nada más, la página 25. Es impresionante esto, hermanos. Dice el título, hay que despertar a la gente. Así se llama el título que está en la página 25 del libro El Evangelismo. Hay que despertar a la gente. Y por eso yo reniego y digo, ¿por qué muchos adventistas no se despiertan para hacer la obra que Dios les ha encomendado que hagan? Ojalá que los adventistas que me escuchan en este CD le hagan caso a Dios y no a mí, sino a Dios. Que le hagan caso a Cristo, que es el que murió por ellos. ¿Qué opinan ustedes de lo que dice acá, hermanos? Estando en Loma Linda, California, el 16 de abril de 1906, pasó delante de mí una de las más asombrosas escenas. En una visión de la noche, yo estaba sobre una altura desde donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. ¿Qué era eso? Un terremoto. Temblor y terremoto. Ya terminamos, hermanos. Sé que estamos acá bajo una calamidad de 50 grados de calor. Ya vamos terminando, así que no se preocupen. En una visión de la noche, yo estaba sobre una altura desde donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Los edificios, grandes y pequeños, se derrumbaban. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los edificios, grandes y pequeños, se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros,
Los hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. ¿Cómo? Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. Y hermanos, después de leer esta cita extraordinaria, hermanos, sigue la parte siguiente, el párrafo siguiente. Por favor, abran así los ojos, lo más grande que puedan, ¿no? Y abran las orejas así de grandotas. Los ángeles destructores enviados por Dios. ¿Te gustó o no te gustó? No, Dios no hace eso. Los ángeles destructores enviados por Dios estaban obrando. Un simple toque y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los tenían por resguardados de todo peligro, quedaban reducidos a un montón de escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente no me sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios se hubiese agotado y hubiese llegado el día del juicio. Y continúa diciendo: entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo de hoy, especialmente en las ciudades grandes. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Aunque terrible, la escena que pasó ante mis ojos no me hizo tanta impresión como las instrucciones que recibí en esa ocasión. El ángel que estaba a mi lado declaró que la soberanía de Dios, el carácter sagrado de su ley, deben ser manifestados a los que rehúsan obstinadamente obedecer al Rey de Reyes. Y noten cómo termina la cita. Los que prefieran quedar infieles, noten, los que prefieran quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos, a fin de que, si fuere posible, lleguen a percatarse de la culpabilidad de su conducta. ¿Queda más claro o no? Juicios misericordiosos para que la gente se vuelva de la maldad que tiene, hermanos. Y por supuesto, hermanos, por supuesto, queda en más decir lo que siempre leemos, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64. Ustedes ya la conocen a esta cita, hermanos. En Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64, dice: con infalible exactitud el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Comienza el ministerio de su ira. Repito, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordias sin precedentes, les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aún de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal.
El desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón a la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuanto más se la desprecia y desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que en otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, ¿cómo? El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y que se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos, que claman día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. Hermanos, con esta clase que hemos tenido en esta noche, queda en claro por qué ha pasado lo que ha pasado en Haití y por qué se está dando todo lo que ustedes ven ahora en los noticieros y lo que ven en internet. ¿Cómo quiero terminar esta clase, hermanos? Vamos a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21, hermanos, en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos. ¿Por qué será que dice así, hermanos? ¿Por qué será que dice así? ¿Por qué hay adventistas que no miran por ellos mismos? Y por no mirar por ellos mismos, a veces son barridos en las calamidades que acontecen en la tierra. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, hablando de la venida de Cristo. Pero hermanos, en Lucas capítulo 21 no se habla solamente de la venida de Cristo, sino de las señales que la anteceden a la venida de Cristo. Se habla de la venida de Cristo y de las señales que le anteceden. Y ahora dice, hermanos, el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y ahora viene el versículo 36, hermanos. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo termino diciéndoles una cosa: oren en todo tiempo. Por favor, oren en todo tiempo, porque hay adventistas que no han mirado por sí mismos.
no han velado como debieran haber velado. Y Cristo dice, velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Estas cosas que vendrán. ¿Qué son estas cosas que vendrán? Todas las señales que se hablan en el capítulo 21. Y poder estar vivo y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando apareciera en su segunda venida. Hermanos queridos, se vienen cosas más terribles que las que han acontecido en Haití. Por lo tanto, yo le pido que se preparen en oración, que se preparen en experiencia espiritual, que se preparen en obediencia, porque estas cosas que están aconteciendo, principio de dolores son. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder tener una comunión más profunda con Cristo y a no dejarnos llevar por las divisiones que hay en la iglesia, por las envidias que hay en la iglesia, por las críticas que hay en la iglesia. Hermanos, yo ni el apunte le llevo a la gente que me critica, ni el apunte le llevo yo a los problemas que hay en la iglesia. Yo me dedico a predicar y a hacer la obra. ¿Y qué me importa lo que digan, hermanos? Si mi obra es de Dios, no la podrán destruir. Si mi obra es una obra de los hombres, se disipará. Pero si mi obra es una obra de Dios, no la van a poder destruir. Así que, hermanos, sigamos adelante, no le llevemos el apunte a la gente envidiosa y prediquemos y hagamos la obra, y ni el apunte le llevemos a la gente que pone obstáculos a la obra de Dios. Sigamos adelante y cumplamos con el propósito que Dios quiere que hagamos. ¿Qué le parece si nos arrodillamos para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta clase que hemos estudiado. Te suplicamos por los hermanos de Haití, por los que están vivos, Señor, y por aquellos que no te conocen en Haití, que esto haya servido para que conozcan a Cristo, que conozcan la ternura y el amor de Cristo, Padre, la dulzura de ese ser tan maravilloso que es tu Hijo Jesucristo, Señor, y que puedan conocer el perdón y la restauración que solamente Cristo les puede ofrecer. Por favor, envía misioneros a esa zona, y te pedimos también por nosotros que perdones nuestros pecados y que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando aparezca. Te pedimos también por los miles de hermanos en todo el mundo que realmente, Señor, se animen a formar clases bíblicas y que haya muchas luminarias en todo el mundo educando a la gente. Y, Señor, que tomemos conciencia, que tu pueblo tome conciencia para alejarse de las ciudades en donde hay tanta maldad y donde se vaticina en la Biblia y en el espíritu de profecía que vendrán tanta destrucción. Perdónanos nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra rebelión porque a veces somos tan rebeldes que no aceptamos lo que dice tu mensajera, lo que dice el testimonio de Jesucristo. Ayúdanos a arrepentirnos como pueblo y aceptar tu verdad. Te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de Jesucristo. Amén.